La conmemoración de los 100 años de un periódico es una gran noticia, no solo para sus accionistas, para los directivos, para los periodistas, sino también para todos sus lectores, para sus anunciantes y para el país en general. Pero lo es mucho más si se trata de un diario como El Colombiano, que se ha destacado y se ha caracterizado por ejercer una férrea defensa de los intereses de la nación. Desde sus páginas siempre se ha abogado por la institucionalidad, se ha abogado por la democracia, a riesgo muchas veces de la vida y de la integridad de sus periodistas. El Colombiano ha tomado partido en los momentos cruciales de nuestro país y eso lo ha mantenido como un referente diario y permanente de sus lectores. Hoy debo reconocer y agradecer que en sus editoriales El Colombiano expresara su apoyo a nuestro proyecto de campaña. Nunca olvidaré que El Colombiano tomó partido a mi favor por encima incluso de la candidata oficial del Partido Conservador. Y lo hizo con textos tan dicientes como el siguiente, publicado un día antes de las elecciones de la segunda vuelta. Decía: Santos es el único que sabrá cuidar los 3 huevitos todavía frágiles de la gallina Doña Rumbo que crió el presidente Uribe, hasta que nazcan los pollitos y crezcan fuertes, el de la seguridad democrática, el de la confianza inversionista y el de la política de cohesión social. No son poses de candidato, sino convicciones por resultados evidentes. Eso pronosticó El Colombiano el 19 de junio del 2010. Y hoy quiero decirles que no solo he cuidado este importante legado, sino que lo hemos fortalecido en sus 3 aspectos fundamentales: el de la seguridad, el de la confianza inversionista y el de la cohesión social. Permítanme brevemente explicarles por qué El Colombiano y todos los colombianos pueden sentirse tranquilos. Hablemos primero de la seguridad. Cuando asumí el Ministerio de Defensa, hace más de 5 años, por la generosa invitación del presidente Uribe y con su permanente apoyo, hicimos una revisión a la política de seguridad que llamamos la política de consolidación de la seguridad democrática. Establecimos un nuevo plan de guerra, le dimos un vuelco a la inteligencia militar y policial e innovamos en la forma de operar. Y los resultados no tardaron en darse. Después de más de 40 años, comenzaron a caer por primera vez los miembros del secretariado de las FARC, que hasta entonces habían sido intocables. Comenzamos a desvertebrar estructuras completas y prácticamente todos los objetivos de alto valor en la lucha contra el narcotráfico fueron capturados o fueron dados de baja. Dimos el golpe magistral de inteligencia con la Operación Jaque, un rescate impecable que muchos han considerado la operación militar más audaz de los últimos tiempos. Y no solo fueron los capos y los cabecillas, le dimos un gran empuje a la política de desmovilización y miles de guerrilleros fueron neutralizados. Cuando asumí la presidencia, hace ya 18 meses, no solo mantuvimos intactas las bases de esa política de consolidación de la seguridad democrática, como lo habíamos prometido, sino que agregamos ingredientes nuevos para adaptarnos a las nuevas circunstancias y para avanzar en nuestra lucha por la paz. Nos metimos con toda la fuerza, con toda la inteligencia de nuestras tropas, a donde nunca habíamos llegado antes, a las propias madrigueras de la guerrilla. Entramos al Cañón de las Hermosas
y sacamos a Cano de su refugio natural, que fue el principio de su fin. Aquí en Antioquia tenemos más de 7.000 hombres en el nudo de Paramillo en una operación tan grande como la que logró recuperar totalmente a los Montes de María. Lo mismo estamos haciendo en el Catatumbo, en el Cauca, en Nariño, sacando la guerrilla de las zonas que habían dominado por 40 años, donde hay familias farianas de 2 e inclusive 3 generaciones. ¿Y cómo ha reaccionado la guerrilla ante esta ofensiva? Igual que cuando se golpea un panal de avispas. Estas salen por todas partes picando y haciendo daño. Y la guerrilla lo hace con la única arma que les queda, que es el terrorismo. Pero ese terrorismo al que está acudiendo la guerrilla en su desespero solo ayuda a abonar y a fortalecer el germen de su propia destrucción, consolidando un rechazo generalizado, no solamente de todos los colombianos, sino también de la comunidad internacional. En la lucha contra el narcotráfico, y otra vez un buen ejemplo es lo que estamos haciendo en el nudo de Paramillo, hemos golpeado las fuentes tradicionales de financiación de la guerrilla y de las bandas criminales, y por eso están buscando otras fuentes, como la minería ilegal, o acuden a la extorsión. En los últimos 18 meses, nuestras Fuerzas Armadas capturaron o dieron de baja en combate a más de 3.300 de sus miembros de la guerrilla, que se suman a cerca de 2.600 que se desmovilizaron en ese periodo. Estamos hablando de un promedio de casi 5 subversivos que se desmovilizan cada día. ¿Por qué será? ¿Porque la están pasando muy bien en el monte? ¿Será que están siendo combatidos por una fuerza pública sin motivación y cobarde? ¿O todo lo contrario, por una fuerza pública a la ofensiva y llena de coraje y llena de amor por la patria? ¿Fueron unas tropas desmotivadas las que dieron de baja en combate a Alfonso Cano, el número 1 de las FARC, o al Mono Jojoy, el número 2 y símbolo de terror de este país? Ahora bien, no desconocemos que los ataques terroristas se han incrementado en una política deliberada de la guerrilla y que hay zonas en el país y en Antioquia donde la seguridad ha tenido problemas. Pero como lo recordaba recientemente el general Mantilla en una entrevista, no hay nada más ingrato que la lucha contra el terrorismo. Uno puede evitar 999 actos de terrorismo, como en efecto se evitan muchos todos los días, pero con uno solo que ocurra es suficiente para lograr el cometido de miedo, de zozobra y de alarma que buscan los terroristas. Los terroristas han querido desviarnos de nuestro objetivo para proteger sus corredores y para proteger sus cabecillas, pero no vamos por ningún motivo a bajar la guardia. Vamos a perseverar y perseverar. Y lo haremos porque sabemos que vamos por el camino correcto. Así que, perdónenme, pero nadie nos puede tildar de querer apaciguar a la guerrilla o a los narcotraficantes, ni cuando estuvimos en el Ministerio de Defensa, ni mucho menos ahora en la presidencia. Los hechos son tosudos y demuestran todo lo contrario. ¿Quién ha golpeado más duro a las FARC, a los narcos, a las bandas criminales? ¿Por qué nos llaman los verdugos de las FARC? Y vamos a perseverar hasta conseguir la paz, porque la paz debe ser el fin último de cualquier guerra. El que haya dicho que la puerta del diálogo no está cerrada y que no hemos botado la llave al mar, de ninguna manera puede ser interpretado como un gesto de debilidad. Ninguna democracia decente, ninguna democracia operante, ninguna democracia verdadera puede cerrar las oportunidades viables para terminar un conflicto que ha causado durante 50 años tanto dolor, tanta muerte y tanta miseria. Yo siempre haré lo que esté en mis manos
para lograr esa paz que Ana Mercedes ha buscado durante tanto tiempo. Y lo haré, como dije en mi discurso de posición, por la razón o por la fuerza. Con la misma contundencia y toda la decisión, estamos obrando también contra las bandas criminales y estamos judicializando a sus miembros como nunca antes. En estos 18 meses se produjeron más de 5.500 capturas de sus integrantes. Sus principales líderes y quienes han optado por reemplazarlos han ido cayendo como fichas de dominó. ¿Quién iba a imaginar que leyendas del crimen como Valenciano o Cuchillo estarían muertos o tras las rejas? Esta misma semana tuvimos la noticia de la captura en Venezuela en una operación coordinada de las policías de los dos países de Martín Llanos, el último de los nefastos buitragüeños. Así que quiero ser claro ante ustedes y ante el país. Seguiremos protegiendo e incrementando la seguridad con todas las herramientas a nuestro alcance, con toda la firmeza y con toda la decisión, porque sabemos muy bien que la seguridad es la base del progreso. Es gracias a la seguridad, y en esto no me canso de reconocer la labor del presidente Uribe, su visión, su tenacidad y sus logros, que el país cambió de rumbo y pudimos avanzar hacia lo que he llamado la prosperidad democrática, la prosperidad para todos. Tampoco me he cansado de decir que estamos construyendo sobre lo construido, no solo en seguridad, sino también en confianza inversionista y en cohesión social. En la confianza de la economía, logramos el grado de inversión por las grandes calificadoras de riesgo, lo que le ha ahorrado al país y a los empresarios miles de millones de pesos en costos financieros. Esto ha facilitado operaciones sin precedentes, lo sabe el doctor Bojanini, como la compra más grande hecha en mercados internacionales por el Grupo Sura, que se financió con la más exitosa emisión de una empresa privada en la historia del país. También en el gobierno logramos la financiación más grande del país, la emisión de bonos de soberanos de Colombia más grande del país en su historia, recogiendo el doble de lo máximo que habíamos obtenido hasta ese momento, a la mitad de precio. Logramos la aprobación del TLC con Estados Unidos, entraron en vigencia los tratados con Canadá y Suiza, va avanzando el tratado con la Unión Europea, debe ser aprobado, ojalá en este semestre, por el Parlamento Europeo. Estamos negociando con Corea y Turquía y estamos iniciando negociaciones con Japón e Israel. Y seguimos rompiendo récords para bien del país. ¿Quién se hubiera imaginado que el año pasado, según datos preliminares de la balanza cambiaria, llegaríamos a una cifra de inversión extranjera directa de 15.000 millones de dólares? Es más, según la UNCTAD, somos el quinto país del mundo donde más creció la inversión extranjera directa el año pasado. Hemos puesto a Colombia de moda, lo dicen todos los inversionistas que vienen a visitarnos. Lo dijo el presidente del Exim Bank cuando nos incluyó en la lista de los 10 países con mayores oportunidades del mundo, señalando que Colombia es el que más está creciendo y el que está ofreciendo más oportunidades. Los empresarios británicos me anunciaron en la visita oficial que hice a Londres en noviembre del año pasado que tienen previstas inversiones en Colombia por 3.500 millones de dólares. No más esta semana, para dar otro ejemplo, pusimos en Bogotá la primera piedra de la planta de reconversión industrial de la General Motors, donde ya no se va a ensamblar sino a fabricar partes de vehículos para el mercado nacional e internacional. Y la semana entrante voy a presidir un acto similar de la Mercedes-Benz. ¿Y qué decir de las exportaciones? ¿Quién se hubiera imaginado que el año 2011 sería un año récord? Llegaríamos a un monto histórico de exportaciones que superarían los 56.000 millones de dólares, que llegan a 61.000 millones si le sumamos los servicios. Y otro dato interesante, de acuerdo con la revista The Economist, en los últimos 6 meses, Colombia ha sido el país de América Latina
dentro de los 7 países que la revista le hace seguimiento, cuya producción industrial ha tenido un mayor crecimiento. Y que nadie se equivoque entonces, Colombia está para grandes cosas. Y pasemos a esa otra base de nuestro gobierno, que es además nuestra obsesión: mejorar las condiciones de vida de los colombianos más pobres y más vulnerables. El buen comportamiento de la economía, que debe cerrar el año pasado con un crecimiento superior al 5,5%, de pronto muy cercano al 6%, ha permitido que en los primeros 16 meses del gobierno nuestros empresarios crearan 1,9 millones de nuevos puestos de trabajo, 1.900.000 puestos de trabajo, la cifra más alta de creación de empleo en toda la región. Y lo mejor es que es trabajo digno, pues el número de cotizantes a la Seguridad Social aumentó en más de 800.000 entre el año 2010 y 2011. Y estos resultados son aún más impactantes si tenemos en cuenta que la tasa de participación laboral se ubica en el 65,5%, la más alta en muchísimo tiempo. Eso significa que a pesar de que más colombianos quieren trabajar, son aún más los colombianos que están encontrando trabajo, gracias a lo cual logramos consolidar 4 meses consecutivos con la tasa de desempleo por debajo del 10%. En este tema de la política social, no voy a agotarlos con explicaciones y datos, pero basta que les mencione unos cuantos de los avances, que son avances reales, no son simples anuncios, para que se hagan una idea de nuestro compromiso. Hemos incrementado en más de 2,2 millones los afiliados al sistema de salud, alcanzando una cobertura del 96%. Incluimos en el POS 197 nuevos tratamientos para enfermedades, muchas de ellas de alto costo, y ya están unificados los beneficios del régimen contributivo y el régimen subsidiado para los menores de edad y para todos los colombianos mayores de 60 años. Garantizamos la educación en los establecimientos oficiales totalmente gratuita, del grado 0 al grado 11, a 8,6 millones de niños y jóvenes en todo el país. Se han iniciado 260.000 nuevas viviendas durante el gobierno. Cerca de la mitad son viviendas de interés social o prioritario. Al comienzo de este gobierno, el país contaba con 2,2 millones de conexiones de Internet. Ya vamos en 5,4 millones. Lo que quiero decirles, amigos antioqueños y amigos del colombiano, es que hemos recorrido a cabalidad esa senda que anticipaban los editoriales de este periódico en los tiempos de campaña. La gallina Doña Rumbo goza de cabal salud, sus pollitos nacieron y están cada vez más grandes. Estamos construyendo sobre el terreno firme que nos dejó el presidente Uribe, la seguridad democrática, la vía que nos conduce y que nos está conduciendo a la prosperidad democrática. El buen momento del país se ha reflejado también en el campo internacional, donde hoy, por fortuna, no tenemos tensiones con ningún país, ni en el vecindario, ni en la región, ni en el mundo. Son socios, aliados, amigos, para que todos busquemos el desarrollo. Lo hemos logrado sobre un principio muy importante: el respeto por las diferencias. Con algunos vecinos somos como el agua y el aceite, pero si nos respetamos, si trabajamos juntos en lo que nos conviene, podemos tener una relación productiva como la que hoy existe. El país va por buen camino y los invito a acompañar ese camino con su trabajo, con su entusiasmo. Porque si alguien sabe de unión para salir adelante, de templanza para lograr resultados, son ustedes, los antioqueños. Y hoy reitero la decisión del Gobierno Nacional de trabajar de la mano del gobernador Sergio Fajardo, del alcalde Aníbal Gaviria, en la concreción de los proyectos que hoy demanda esta región. El plan de inversiones para el cuatrenio tiene previsto cerca de 42 billones de pesos para Antioquia. Y hay otro factor adicional:
Gracias a la reforma de las regalías, este departamento pasará de recibir por este concepto solamente un promedio de 118.000 millones de pesos al año a un promedio de 746.000 millones de pesos anuales en lo que queda de la década. Es decir, sus ingresos por regalías se van a multiplicar por 6. Y Antioquia va a recibir importantes recursos para proyectos estratégicos de infraestructura. Solo en este cuatrenio están asegurados recursos por 1.7 billones de pesos, sin contar las autopistas de la montaña. De los 3.6 billones de pesos que se van a invertir en todo el país para desembotellar corredores claves para la competitividad, 540.000 millones son para Antioquia. Avanzaremos en la construcción de la vía Medellín-Quibdó, la vía Begachí-Segovia-Zaragoza, fundamental en el esfuerzo de reforzar la seguridad en la región, y la vía Ancón Sur-Primavera-Camilo C, cuyo atraso ha colmado la paciencia de los antioqueños. No vamos a permitir que haya más errores o dificultades como las que hemos sufrido con esta última vía, o en proyectos como la doble calzada Bogotá-Girardó, o la vía Buenaventura, o el túnel de la línea. Por eso debemos partir de una buena estructuración para así poder llegar a una buena ejecución. Las autopistas de la montaña son el mejor ejemplo. Al iniciar el gobierno se nos dijo que esta excelente iniciativa, apoyada por la Gobernación de Antioquia, apoyada por la Alcaldía de Medellín, apoyada por el candidato, apoyada por los gremios empresariales, por ISA, valdría 5.6 billones de pesos. Sin embargo, pasado un año y gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte e ISA, se llegó a la conclusión de que valdría 15 billones de pesos del 2008, o sea, un poco más de 16,5 billones de pesos de hoy. Hoy por fin sabemos lo que realmente va a costar y podemos hacer una estructuración financiera acorde con sus necesidades. Y esta noche quiero volver a reafirmar ante ustedes el compromiso inequívoco del Gobierno Nacional, mío, del Presidente de la República, con las autopistas de la montaña. Este es un proyecto para la prosperidad de todo el país, que conectará los principales corredores de exportación con los centros productivos, y lo vamos a hacer, que no haya dudas sobre este compromiso. Creo que las inquietudes de la Procuraduría pueden resolverse satisfactoriamente, y pase lo que pase, seguiremos adelante. EISA, una empresa emblemática de la que el gobierno se siente orgulloso, participará en este proyecto, no les quepa la menor duda. Y en cuanto al túnel del Oriente, debo decir que el Ministerio del Medio Ambiente, ante los controles de advertencia de los organismos de control, lo único que ha buscado es obtener la certeza de que no estamos cometiendo un despropósito ambiental. Una vez se alleguen los estudios, la decisión se tomará con la mayor premura. Entiendan que lo que estamos haciendo, que se puede demorar 60 días, simplemente asegurarnos de que ambientalmente Medellín o sus alrededores no van a sufrir un despropósito ambiental. Creo que es algo muy importante para tener en cuenta. Y debo decir, y tengo que decirles con toda franqueza, que me ha extrañado y me duele que por estos días algunos hayan sugerido que hay una estrategia del Gobierno Nacional para frenar el desarrollo de Antioquia. ¿A quién puede ocurrírsele semejante despropósito? El gobernador Fajardo, el alcalde Gaviria, sus antecesores y muchos de los aquí presentes son testigos del empeño del gobierno para potenciar el progreso de Antioquia. Hoy mismo realizamos en esta ciudad un acuerdo para la prosperidad enfocado en el estímulo a la industria y la competitividad regional. También estamos comprometidos con la seguridad del departamento. A muchos de ustedes les consta muchas veces que he venido a presidir consejos de seguridad
y a orientar acciones para el orden público, y lo seguiré haciendo cuantas veces sea necesario. La captura de Valenciano, el principal cabecilla de la banda de los Paisas, la neutralización de alias Jimmy, cabecilla de la compañía Las FARC responsable de extorsiones y acciones terroristas en el Bajo Cauca antioqueño, de alias Osama, miembro del Estado Mayor de las FARC en Medellín, y de tantos otros cabecillas y milicianos, son resultados que están ahí. Se han llevado a cabo más de 200 operaciones contra bandas criminales y contra la guerrilla. Prácticamente hacemos una operación cada 2 días. Y como dije antes, del terrorismo solo se conocen los pocos casos que ocurren, pero no los que se evitan. Pues bien, la prevención de nuestra fuerza pública ha permitido neutralizar en Antioquia más de un centenar de actos de terrorismo. Y miren este dato también alentador. El pasado mes de enero, frente a enero del año pasado, o sea, frente a enero del 2011, los homicidios en el departamento disminuyeron 40%. Ni en Antioquia, ni en ninguna parte del territorio vamos a cesar un solo momento, un solo instante de combatir con toda la contundencia a la guerrilla, al narcotráfico, a las bandas criminales, a la delincuencia. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Y no puedo terminar sin hacer una referencia breve pero sentida a la historia de este siglo de buen periodismo antioqueño. Es una historia que pasa por la saga de 2 familias, la familia Hernández y la familia Gómez, que han construido en El Colombiano una verdadera casa editorial a la altura de las más importantes del mundo. Y se lo digo como persona perteneciente a una familia que también se dedicó a esta noble profesión. Yo nací con el olor de la tinta, del papel periódico. El Colombiano es una empresa intelectual, una empresa de patria, que no ha dejado de innovar, que no ha dejado de progresar, que no ha dejado de ser líder del periodismo regional y nacional. Su línea editorial, de la que fui beneficiario durante la campaña y de la que he recibido no poco palo durante mi presidencia, de pronto merecido, pero es una línea editorial respetada y escuchada en Antioquia y en todo el país. Y dejo constancia de que recibo la crítica con espíritu democrático y de que la respeto y la estimulo, no solo como gobernante, sino como periodista que fui y que sigo siendo de corazón. En esta profesión nos identificamos con Ana Mercedes, a quien admiro y a quien felicito por su exitoso desempeño profesional y con quien siempre podremos entendernos como periodistas, como amigos y como presidente y directora de medio. Leí en las entrevistas que dio en los últimos días que Ana Mercedes define la línea del Colombiano como progresista dentro de las ideas conservadoras y de centro. No podemos estar más de acuerdo, porque ese talante progresista y esa postura de centro hacen parte de esa tercera vía que yo he defendido y que ahora estoy aplicando desde el gobierno. El Colombiano no ha cesado de crecer ni de reinventarse y ha sido de los periódicos que mejor han entendido, por ejemplo, la apuesta por el formato digital, sin descuidar por ello su formato impreso, cuyos cambios nos han sorprendido muy favorablemente en estos últimos días. De manera que, amigos del Colombiano, antioqueños todos, yo llegué a la presidencia no solo con el más alto número de votos de cualquier candidato en la historia, sino con la más alta votación alcanzada por un candidato presidencial en Antioquia, 1.2 millones de votos. Me siento muy orgulloso y muy comprometido. Así que vengo ante ustedes comprometido no solo con esos votantes, sino con los 6 millones de antioqueños, para decirles que mi tarea, que mis esfuerzos, que los esfuerzos de mi gobierno son por Antioquia, son por ustedes. Quiero que sepan, y lo digo de corazón, que admiro el gran
ejemplo de empuje y liderazgo que el pueblo antioqueño da todos los días al resto del país, y que en mis prioridades de gobierno de cada día, Antioquia siempre está presente. Que nadie lo dude, Antioquia siempre está presente. Larga vida. Larga vida y muchas, muchas felicitaciones al colombiano en su primer siglo de existencia. Muchas gracias.